servicios informativos. Bien, tenemos información de último minuto. Acaba de ser despachado a ley el nuevo salario mínimo. Benjamín Quinteros, tú nos cuentas los detalles. Hace solo instantes la Sala del Senado despachó el proyecto que reajusta el salario mínimo, culminando así su tramitación en el Congreso. La iniciativa eleva el ingreso mínimo mensual a 553.553 pesos con efecto retroactivo al 1 de mayo y forma parte del acuerdo alcanzado entre el gobierno y también otras autoridades, entre ellos los parlamentarios que habían de alguna manera respaldado esta iniciativa en la Cámara de Diputados y en las distintas comisiones. Hay que precisar que esto es con efecto retroactivo, es decir, al 1 de mayo. El salario mínimo es de 553.000 pesos, por ende tiene que elevarse esa diferencia y tiene que ser pagada por los empleadores. Se elevó de 539.000 pesos a 553.000 pesos y la ley también contempla reajustes a la asignación familiar, maternal y al subsidio familiar. Bien, Benja, muchas gracias por esta información. Nos vamos a ir de inmediato al Congreso. Paulina García está ahí, ya hay reacciones ante este aumento del salario mínimo que ha quedado despachado a ley. Pauli, te escuchamos. Sí, efectivamente, Carla, hace algunos minutos ya se despachó el proyecto de salario mínimo y estamos con el senador del Frente Amplio, Diego Ibáñez, que nos va a comentar cómo quedaron finalmente los ánimos después de esta aprobación, un despacho, un salario mínimo que evidentemente parece que no deja conforme a la oposición. Sí, bueno, absolutamente insuficiente esta alza del sueldo mínimo. Sabemos que hoy a la gente le ha subido la canasta básica, le subió la benzina, le sube el costo de la vida y eso no se refleja en un aumento del sueldo mínimo que sea proporcional al alza del costo de la vida. Recordemos que el último sueldo mínimo aumentó la tasa en cerca de un 20% sobre el IPC. Y hoy, con suerte, estamos hablando que se reajusta en función un poquito más del IPC y eso nos parece que no es justo. Esperábamos un apoyo más sustantivo por parte del gobierno a las pequeñas empresas que pagan el sueldo mínimo y además aumentar el sueldo mínimo. Hoy estamos hablando de que hay una reforma, una mega reforma que le va a bajar el impuesto a las grandes empresas y parece que a los más ricos hoy día se les hace más fácil la vida, pero los más pobres, lamentablemente, no hay voluntad para poder ayudarlos en tener un mejor fin de mes. Así que nos quedamos con una sensación amarga. Nosotros, por supuesto, frente a eso o nada, uno está obligado a aprobar este aumento del sueldo mínimo, pero es totalmente insuficiente y, con todo respeto, miserable. ¿Se esperarían medidas compensatorias del gobierno para contener o mitigar el alza del costo de la vida con la mega reforma, con el benzinazo? ¿Esperarían que con esto ustedes, el gobierno, ofrezca un paquete quizás más contundente de apoyo social? Hoy nos reunimos con el ministro Quirós y le propusimos un congelamiento de la tarifa del transporte público en regiones, porque solo se anunció para Santiago, aumentar el ingreso mínimo mensual, que bueno, hoy vemos que no fue escuchada esa propuesta y que además también existan compensaciones a la rebaja tributaria que le quiere hacer a las grandes empresas en el marco de la mega reforma. ¿Por qué? Porque eso implica recortes en los hospitales públicos y eso al final del día son menos insumos, son más listas de espera y eso hoy no se está viendo reflejado inmediatamente, pero sí o sí se va a ver reflejado cuando esta mega reforma entre en régimen. Así que le pedimos al gobierno que no sea indolente, que escuche a la clase media, que dé apoyo a los emprendedores y no siempre solo pensando en las grandes empresas, en los que tienen más plata en Chile. Necesitamos pensar en los emprendedores, en quienes con todo el mérito han tratado de salir adelante, pero que hoy no reciben ninguna ayuda por parte del gobierno y esperemos que en ellos vayan enfocadas las políticas públicas. Perfecto, muchas gracias, senador Diego Ibáñez. Se comienza a mover aquí en el Congreso los parlamentarios y parlamentarias para despachar y justamente conocer reacciones respecto a lo que tiene que ver con el salario mínimo. Vamos a quedar muy pendientes de algunas reacciones del oficialismo. Estamos con el senador Arturo Esquella. Senador, se acaba de despachar el salario mínimo. Cuénteme, la oposición dice que no queda conforme con esta situación. ¿Qué opinión tiene usted? Primero, si quieren me preguntan si hablamos. Pero... Sí, cuénteme, senador, ¿qué opina sobre el salario mínimo? Que se despachó con 553.000 pesos. Bueno, ahí se va el senador Arturo Esquella. Bueno, están saliendo recién los senadores y senadoras del Senado, así que vamos a quedar muy pendientes a las reacciones que hay acá en el Congreso. Bueno, Ya, me hubiera no gustado quería hablar del senador, me parece. hubiera gustado escuchar qué tenía que decir. Oye, sí, bueno, recordemos, Pauli, que de todas maneras esto fue una discusión que significó que también el gobierno tuviera que hacer un esfuerzo mayor. Al principio se estaba proponiendo elevar el ingreso mínimo desde 539.000 a 546.000 pesos y fracción, lo que representaba 7.500 pesos más. Sin embargo, durante el debate finalmente se acordó este reajuste mayor que equivale a un 2,7%, que se traduce entonces ahora en 14.500
553 pesos más, llegando a estos 553.553. Así que igual se fue ajustando, ¿no?, al alza durante la discusión este proyecto que ahora se convierte en ley. Sí, se está ahora hablando el ministro del Trabajo, Tomás Raúl. Vamos a escuchar parte de sus declaraciones. De enero de 2027, así para poder compensar todo el IPC del año 2026. Gracias. Ministro, ¿cómo responde a algunas críticas de la oposición que hablan respecto al reajuste, que no sería suficiente? Ahí vamos a escuchar las palabras del ministro del Trabajo. Acá, en materia de diferencias entre menores de 18 años y mayores de 65 años, no hemos innovado, se ha mantenido las leyes de salario mínimos anteriores que tienen un reajuste diferenciado. Ministro, ¿se van a ofrecer medidas compensatorias para los chilenos y chilenas que dicen que este reajuste fue insuficiente a propósito del alza del costo de la vida, del benzinazo, de la mega reforma? ¿Van a haber medidas compensatorias? Primero me gustaría destacar que este proyecto tiene una dosis de realidad. Tenemos una tasa de desempleo de 9,1% y 10,5% en las mujeres. Hay 950.000 desempleados que no obtienen ingresos. Pero el gobierno también ha tomado otras medidas, como el proyecto de ley de reembolso de IVA de pañales y medicamentos, el bono por hijo menor de 13 años, y además quiero destacar la buena noticia del acuerdo entre Irán y Estados Unidos, que ya ha hecho bajar el precio de los combustibles y se va a ver reflejado, como ha indicado el ministro de Hacienda, este jueves. Y como hemos dicho, el reajuste va a compensar todo el aumento del IPC. Escuchábamos también que lo dijo en sala esta explicación de la diferenciación para mayores de 65 y menores de 18. Si Ahí le están preguntando por el reajuste del salario mínimo diferenciado por tramo de edad al ministro del Trabajo. En todas las leyes de salario mínimo, al menos de los últimos 20 o 30 años, ha habido una diferenciación del salario mínimo para menores de 18 años y mayores de 65 años. Esto no es una innovación que estemos haciendo como gobierno y básicamente hemos seguido con ese criterio, lo que no implica que pueda ser revisado en el futuro para otras leyes de salario mínimo. Ahí sigue respondiendo preguntas de la prensa. Está el ministro del Trabajo y también el ministro José García Ruminot aquí en la sala del Senado, en un costado del hemiciclo, respondiendo preguntas respecto a este reajuste del salario mínimo. El envío de proyecto típicamente es antes del 1 de mayo, la cual es una fecha también conmemorativa, ¿cierto?, que implica ciertas también manifestaciones del mundo del trabajo, y lo que consideramos es que alejarlo del 1 de mayo podía ser beneficioso para tener negociaciones o conversaciones con un poco más de tranquilidad. Eso no cambia en nada, básicamente, el hecho de que hay que reajustar y que hay que hacer una ley de salario mínimo todos los años. Ahí le siguen preguntando al ministro del Trabajo respecto a este reajuste al salario mínimo. Digo que encontramos que era mejor alejarnos un poco de esa fecha para poder conversar con calma con las distintas organizaciones. Sigue respondiendo pregunta acá el ministro del Trabajo. Pregunta, el alza del salario mínimo es retroactiva a contar del 1 de mayo, entonces eso se va a ver reflejado en las reliquidaciones correspondientes. Recordemos que este proyecto de salario mínimo, del reajuste al salario mínimo, contó también con un amplio respaldo en la Cámara de Diputados y también en la Comisión de Hacienda del Senado. Sin embargo, hubo algunas indicaciones que presentó la oposición aquí en el Senado. Sin embargo, dichas indicaciones fueron rechazadas, y al ser rechazadas, este reajuste al salario mínimo quedó listo para convertirse en ley de la República. Reajuste que debería comenzar a ser efectivo en los próximos meses, según el ministro Tomás. Vamos a ver, en el fondo, reajustar hasta mayo. Ahora este 2,7% reajusta hasta abril, y el reajuste que corresponde a mayo a diciembre se va a hacer el 1 de enero de 2027. Obviamente el objetivo siempre es reajustar el año completo. Muchas gracias. Ahí termina el punto de prensa del ministro del Trabajo, Tomás Raúl, y también del ministro de la Secretaría General de la Presidencia, José García Ruminot, quienes se retiran entonces del Senado después de este punto de prensa a propósito del reajuste al salario mínimo que quedó listo para convertirse en ley de la República.
Bien, Pauli, muchas gracias por toda esta información. Seguimos atentos.